El día de hoy le voy a estar enseñando cómo podemos usar Nano Banana y Gemini para crear logotipos profesionales, flyers profesionales y también para animar logotipos a un nivel de After Effects. ¿Ok? Todo esto es una oportunidad valiosa para ti que quieres mejorar la imagen de tu empresa y también para ti que quieres aprovechar esto para ofrecerlo como un servicio a negocios y a empresas. Por ejemplo, la creación de logotipos la puedes ofrecer por 150 o 250 dólares, o también puedes animar los logotipos de empresa para presentaciones de negocio, intros para canales de YouTube por un precio entre 120 a 180 dólares. ¿Ok? Esos son los precios que yo normalmente cobro y siempre tengo clientes. Entonces tú puedes aprovechar esta oportunidad para mejorar la imagen de tu empresa o para multiplicar tus ingresos. Entonces, si te interesa este contenido, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Lo primero que vamos a hacer es ir a Google y vamos a buscar acá Google Studio. ¿Ok? Esto es para entrar en el estudio de Google y usar Nano Banana. Entonces ustedes van a buscar eso en Google y luego de eso van a hacer clic acá. ¿Ok? Clicando acá nos va a llevar para esta página y ustedes pueden ver que todo aparece en inglés. Si ustedes lo quieren colocar en español, ustedes pueden usar el traductor automático de su navegador. Por ejemplo, si yo clico acá en español, me va a aparecer todo en español. En este caso yo lo voy a dejar en inglés, tal y como está. Entonces, bueno, mira, nosotros vamos a hacer clic acá. Vamos a clicar acá y nos va a decir que genere una imagen de una banana. Nosotros vamos a borrar eso y con eso ya nosotros seleccionamos Nano Banana. ¿Ok? Entonces, miren. Luego de eso tenemos que decir cómo nosotros queremos nuestro logotipo. Ahora, para crear logotipos con inteligencia artificial necesitamos un prompt, ¿ok? Y ustedes saben que crear estos prompts lleva tiempo. Ahora, para ahorrarle bastante tiempo a ustedes, yo creé una guía bastante completa que tiene el prompt exacto para crear cualquier logotipo de cualquier modelo de negocio. Tiene el prompt para remover el fondo y tiene el prompt también para colocar el logotipo en cualquier material. ¿Ok? Por eso, en la descripción del video yo voy a dejar el link de esta guía para que puedas descargarla y obtenerla por apenas 11 dólares. Este precio de 11 dólares es promocional. Va a estar disponible por apenas 48 horas. Ahora, pasando las 48 horas, voy a dejar la guía en 20 dólares. Entonces, aprovecha la oportunidad, descárgala, que tú vas a ver que te va a servir muchísimo. En mi caso, yo tengo un prompt de cómo quiero el logotipo y yo quiero que ustedes vean la calidad con la que los crea. Entonces, miren, esto es lo primero. Vamos a crear nuestro logotipo y miren. Vean, tardó 6 segundos prácticamente en crear este logotipo. ¿Ok? Logo Podcast y tiene una calidad muy buena. Entonces, por ejemplo, yo puedo clicar acá para descargarlo y yo voy a clicar acá y listo, ya se descargó. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Miren, nosotros también podemos crear logotipos usando Gemini, la inteligencia artificial de Google. Entonces ustedes pueden ir acá en el navegador también y colocar acá Gemini y buscan la inteligencia artificial de Google, que es esta de acá. Yo clico acá y miren, para crear el logotipo en Gemini es totalmente diferente. Nosotros tenemos que seleccionar acá en imagen, ok, es la única diferencia en realidad. Y luego acá tenemos que decirle a Gemini cómo nosotros queremos nuestro logotipo. Entonces yo le voy a enviar el mismo prompt que le envié a Nano Banana y lo voy a enviar por acá por Gemini. ¿Ok? Entonces miren, vamos a esperar que lo genere y ya ustedes van a ver cómo genera el logotipo. Vamos a ver cuál de los dos es mejor generando el logotipo. Aunque Nano Banana y Gemini prácticamente son la misma inteligencia artificial. Lo único que Nano Banana está más personalizada para crear esos logotipos. Entonces miren, en Gemini creó el logotipo, el mismo logotipo prácticamente, pero diferente, pues con otra calidad, otro esquema. Entonces lo mejor para crear los logotipos es Nano Banana. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer también usando Nano Banana? Por ejemplo, Eldrin, yo no quiero crear un logotipo, pero yo tengo mi logotipo y quiero colocarlo en 3D. Quiero colocarlo, por ejemplo, en otro material. Entonces yo les voy a enseñar cómo lo pueden hacer. Ahora, si ya tú tienes el logotipo, ¿qué es lo que puedes hacer? Miren, por ejemplo, yo voy a usar el mismo logotipo que él generó y le voy a decir que lo coloque en otro material. Y vamos a ver cómo queda. Entonces, miren, para agregar una imagen, nosotros vamos a clicar acá y vamos a clicar en cargar archivo. ¿Ok? Entonces, miren, yo clico acá en cargar archivo y me va a aparecer acá los archivos que yo tengo. Por ejemplo, yo puedo usar el logo que yo acabé de crear. Y luego de eso yo voy a seleccionar el material en el que quiero colocar ese logotipo. Por ejemplo, yo lo quiero colocar en esta pared con el mismo efecto. Entonces yo le voy a decir a Nano Banana que coloque mi logotipo en esta pared como en este logo. Entonces yo le voy a enviar el prompt y vamos a ver cómo queda. ¿Ok?
ya ustedes van a ver que queda en una calidad excelente. Y esto hace que tú puedas colocar tu logotipo en cualquier material, en 3D por ejemplo, para que puedas transmitir más calidad, más profesionalismo y puedas conseguir más clientes. Entonces miren cómo lo colocó. O sea, quedó excelente, quedó excelente. Lo puedo descargar en buena calidad, por ejemplo, para colocarlo de portada en Facebook o en tal caso en YouTube, por ejemplo, para los que tienen un canal de YouTube, todo eso. Entonces miren, ustedes pueden aprovechar la inteligencia artificial para hacer todo eso. Hay otras cosas que podemos hacer también, que es, por ejemplo, crear flyers. Yo quiero mostrarles que se pueden crear flyers o posts para las redes sociales acá también. Les voy a mostrar, vamos a crear uno de Burger King, ¿ok? Yo les voy a mostrar más o menos para que ustedes vean cómo queda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Miren, acá mismo podemos enviarle, por ejemplo, un prompt para que cree un flyer o un post y va a quedar a un nivel muy profesional. Y ustedes van a ver. Entonces, miren, yo lo voy a enviar acá. Y vamos a ver cuánto tarda. Acá le pasé las especificaciones de cómo yo quiero que cree este flyer. Y ustedes van a ver la calidad. Miren la calidad con la que creó el post para una red social, por ejemplo. Entonces miren, Whopper, Eldrin Lobo, colocó acá el Burger King, @Eldrin Lobo, ¿ok? Yo puedo colocar acá otro o algún otro logotipo, puede ser el de la empresa de ustedes, el del negocio de ustedes. Entonces, ustedes pueden ver que no es necesario que la persona tenga experiencia previa con diseño gráfico o que tenga conocimiento para diseño gráfico. Lo que la persona puede hacer es crear un prompt y enviárselo a Nano Banana o a la inteligencia artificial de Google, que es Gemini, y él lo va a crear como la persona se lo pidió. Pero obviamente para crear un diseño así de profesional, la persona tiene que especificar todo bien en el prompt, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo lo genera Gemini. Miren, yo fui acá en Gemini, ustedes seleccionan imagen y le envían el prompt de cómo ustedes quieren el post o el flyer. Yo lo voy a enviar el mismo y vamos a ver cuál de los dos lo genera con más calidad y mejor. Como les digo, Nano Banana está hecho específicamente para esto, para crear los logotipos, para crear las mejores imágenes, para en tal caso crear flyer, posts, pero muchas personas aún no tienen conocimiento y lo están usando nada más para cambiarse el color de ropa, para darle color a una foto y no lo están usando para ganar dinero. Si ustedes aprenden a usar esto, ustedes van a poder ganar dinero todos los días si consiguen los clientes, obviamente. Pero, por ejemplo, con la creación de logotipos, yo cuando ofrezco la creación de logotipos, como les dije, yo lo ofrezco en $250. Y en Estados Unidos las personas lo pagan tranquilamente. Y aquí en Latinoamérica también, por ejemplo. Cuando yo ofrezco el servicio de logotipos a ese precio, me lo pagan. Pero es porque lo que yo ofrezco es calidad. Entonces, si ustedes aprenden a crear los prompts para crear los logotipos, los flyers, en esta calidad, ustedes van a ver que las personas los van a contratar. ¿Ok? Entonces, miren, en Gemini los generó también muy buenos. Miren, generó acá, vamos a colocar, miren, Burger King, colocó el logotipo antiguo de Burger King y colocó acá abajo mi nombre, Eldrin Lobo, y Whopper, Eldrin Lobo. Entonces, miren, vean la calidad de este diseño. Otra cosa que también se puede hacer, por ejemplo, ustedes que creen su logotipo en Nano Banana, ustedes pueden usar este logotipo para animarlo. ¿Cómo nosotros lo vamos a animar, Eldrin? Miren, ustedes descargan obviamente su logotipo, ya yo lo descargué. Ok, entonces a ver, yo puedo descargar este también, podemos animar los dos. Voy a usar este, sí. Voy a descargarlo acá, voy a clicar acá en descargar. Y bueno, miren, yo voy a ir acá en Gemini y voy a abrir una nueva conversación. Acá, para generar los videos, ustedes tienen que seleccionar acá, generar videos con VO3. Y aquí nosotros vamos a agregar nuestro logotipo. Yo voy a agregar este primero y acá le voy a pasar el prompt de cómo yo quiero la animación. Gemini genera bien los videos, pero también podemos generarlo usando Flow, que usa prácticamente lo mismo de VO3. Entonces yo, por ejemplo, voy acá en Google y coloco Flow. Y acá yo selecciono el laboratorio de Google, selecciono Flow, coloco acá en crear cuenta, que ya yo lo tengo. Y luego de eso, clico acá en nuevo proyecto. Entonces miren, acá en nuevo proyecto yo voy a seleccionar acá fotograma video. Voy a elegir el logotipo que yo creé, este de acá. Nosotros podemos recortarlo, pero yo lo voy a dejar así tal cual. Vamos a ver si se puede recortar a otra medida para ver. No, vamos a dejarlo tal cual como está. Vamos a seleccionarlo así para que no tenga mucho espacio. Miren, yo voy a seleccionar esto de acá. Luego de esto yo voy a colocar acá mi prompt. Miren, ya está seleccionado el fotograma a video. Aquí aparece el logo, miren, y yo clico acá en enviar. Vamos a ver cuál de los dos genera mejor el video animado. Entonces miren, vamos a ver acá Gemini. Gemini ya generó el video. Y miren, podemos ver acá. Quedó muy bueno, ¿verdad? Entonces esto ustedes lo pueden usar para animar el logotipo de su empresa, para animar el intro para canales de YouTube, por ejemplo.
en vez de con logotipo pueden hacerlo para una intro de canal de YouTube. Ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Ahora vamos a ver Flow, que va acá en 32%. Flow normalmente lo genera muchísimo mejor, en mi opinión. Entonces, si ustedes van a animar logotipos, pueden usar Flow, ¿ok? Si van a animar el logotipo, van a animar una intro, pueden usar Flow como tal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo le envío acá el otro logo, vamos a ver. Yo les voy a enviar el mismo prompt. Vamos a ver cuál queda mejor y esperamos un momento. Bueno, miren, ya Flow lo generó, vamos a ver cómo quedó. Y ustedes van a ver, en mi opinión, queda muchísimo mejor con Flow. Ok. Quedó bien, quedó bien. O sea, se le puede colocar más efectos, todo eso, pero esta es una prueba para que ustedes vean que sí funciona. Entonces, miren. Este quedó mejor en animación, pero bueno, son parecidos, pues. Ahora, si ustedes quieren descargarlo, ustedes clican en este botón de descargar video y él lo va a descargar, ¿ok? Igual acá en Flow, si ustedes quieren descargarlo, ustedes clican acá y lo descargan. Clican acá en tamaño original o resolución mejorada. Entonces él lo va a descargar en esa resolución mejorada, ¿ok? Para ver, vamos a ver si este otro ya lo generó. Miren. Este quedó muy bueno, quedó bien, ¿ok? Entonces, bueno, miren, como les mostré, ustedes pueden usar esto y aprovecharlo para generar ingresos, para ganar dinero. Ahora, Eldrin, todo esto yo lo puedo usar gratuito, tengo que pagar. Miren, en realidad vean esto como una inversión, ¿ok? Si ustedes quieren mejorar la calidad de su negocio, conseguir más clientes, quieren multiplicar sus ingresos, esto es una excelente inversión, ¿ok? Porque ustedes no van a tener que estar contratando un diseñador, no van a tener que estar buscando diseños por internet, porque todos ustedes lo pueden crear desde acá. Y muchos pueden aprovechar esto para multiplicar sus ingresos, generar ingresos. Entonces, $20, que es lo que va a costar el plan mensual por contratar un plan de Gemini, en tal caso por usar la inteligencia artificial, eso no va a ser nada para ustedes, ¿ok? Como les digo, si ustedes crean un logotipo y lo venden por $150, $250, $20 no va a ser nada para ustedes. Entonces, véanlo con esa perspectiva, ¿ok? Aprovechen la oportunidad, aprovechen de usar la inteligencia artificial para generar ingresos y ustedes van a ver que les va a ir excelente. Me imagino que ustedes se dieron cuenta que podemos usar la inteligencia artificial para crear la imagen de una empresa de forma digital y también para mejorar nuestros ingresos, para multiplicar nuestros ingresos. Entonces, si tú quieres aprovechar la oportunidad, aprende a usar la inteligencia artificial a tu favor, ¿ok? Y recuerda también que puedes descargar la guía que les dejo en la descripción del video para que puedas crear logotipos para cualquier modelo de negocio, ¿ok? Esta es una guía bastante completa que está explicado todo paso a paso. Entonces, recuerda que el precio es $11 por apenas 48 horas. Pasando las 48 horas va a costar $20. Entonces, aprovecha la oportunidad y también si te gustó este video, dale me gusta a este video. Suscríbete a mi canal, si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Y si te interesa el contenido para generar ingresos usando la inteligencia artificial, entonces queda atento que yo estaré publicando nuevos videos, ¿ok? Espero que les haya gustado bastante este video y bueno, vamos con todo y hasta la próxima.